En esta sesión vamos a hablar de la sentencia judicial. Por supuesto, lo haremos de manera muy sintética, ya que este es uno de los temas más importantes en la teoría general del proceso. La sentencia es por antonomasia el acto más relevante que puede realizar el juez en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pues es en la sentencia donde el juez va a aplicar la concentración, la síntesis de todo lo debatido en el proceso y va a determinar los hechos que fueron probados, va a conseguir interpretar y aplicar las normas jurídicas y dictar un fallo en el cual declare con o sin lugar la pretensión o pretensiones, o la procedencia de las excepciones que hayan podido oponer el demandado. De manera que la sentencia judicial reviste una vital importancia y en torno a ella orbitan otra serie de instituciones propias del derecho procesal, como las inherentes a la teoría general de los recursos, al recurso de apelación, el recurso de hecho, el extraordinario recurso de casación, inclusive el de la revisión constitucional, porque al fin de cuentas la revisión constitucional se verifica sobre las sentencias de última instancia donde se afirme o se demuestre que se han vulnerado derechos fundamentales o derechos constitucionales. Sin embargo, cuando uno habla de la sentencia, normalmente se refiere a la sentencia final, a la sentencia de fondo, pero resulta que hay varios tipos de sentencias. Si ustedes revisan el trabajo de Rengel Romberg, van a ver que, siguiendo la doctrina clásica italiana, Calamandré, Chiovenda, define la sentencia como una norma jurídica individual y concreta, creada por el juez mediante el proceso para regular la conducta de las partes en conflicto. Otra noción dice que es la resolución del juez que acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Estas nociones están dirigidas a la sentencia definitiva. Y cuando agregamos el adjetivo definitivo, estamos poniendo de manifiesto que existen varios tipos de sentencias. En la que acabamos de señalar, hablamos de un mandato individual y concreto. Bueno, esto es bajo la antigua noción o la clásica noción de que el juez va a crear una norma concreta, es decir, el juez de la norma abstracta y general que establece la ley va a aplicar esa norma abstracta, pero ya para el caso concreto. Ya el acreedor no será indeterminado, sino que habrá un acreedor y un deudor, habrá un propietario y un poseedor, habrá la figura jurídica en abstracto que define la norma, va a conseguir individualización, personificación en esa sentencia que va a determinar quién tiene la razón y qué es lo que debe cumplirse, o va a declarar el derecho o va a dictar una protección en favor de alguien. La sentencia, a diferencia de la ley, es creada por el juez, es decir, la ley deviene del legislador. En cambio, la sentencia es un acto individual que va dirigido a las partes, que puede a veces tener un efecto más expansivo, pero que es creado por el juez. Por último, y esto quizás es lo más relevante cuando hablamos de la sentencia definitiva debe componer el litigio. ¿Qué es componer? Resolver, dar una determinación de quién tiene la razón. Y esto orbita en relación al concepto de pretensión, porque la demanda está supeditada a la pretensión y va a resolver sobre la procedencia o no de la pretensión. ¿Y la pretensión qué es? La exigencia, lo que persigue en derecho, la declaración jurídica que persigue el actor cuando presenta su demanda. Vamos a ver la clasificación de la sentencia. Una primera clasificación va a diferenciar la sentencia de acuerdo a la posición que ocupa en el proceso. Esto de la posición tiene que ver con la posición en el tiempo o en los momentos del proceso. Se habla en primer lugar de la sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva es la que acabamos de definir, es la que resuelve el fondo de la controversia, la que resuelve el mérito del asunto. Se le llama sentencia definitiva, sentencia de fondo, sentencia de mérito. ¿Por qué? Porque es la que resuelve acoge o rechaza la pretensión. Por supuesto, hay sentencia definitiva de primera instancia, sentencia definitiva de segunda instancia, e incluso con las nuevas tendencias casacionales en Venezuela
puede haber una sentencia definitiva dictada por la casación, ya que ahora la casación, por regla general, no se va a realizar sin reenvío. Es decir, la sentencia de casación que revisa a su vez una sentencia de última instancia y que declara con lugar la casación, anula esa sentencia, ya no ordena una nueva decisión, sino que la propia sala de casación civil, y igualmente ocurre en la sala de casación social, pasa a resolver el fondo del asunto, evitando así la casación múltiple. Eso es la sentencia definitiva, es a la que nos vamos a referir más adelante para desarrollar sus requisitos formales. La otra sentencia es la sentencia interlocutoria. ¿Qué es una sentencia interlocutoria? Es aquella que se dicta en el curso del proceso o incluso después del proceso cognoscitivo, porque puede ser que se dicten algunas decisiones, providencias en fase de ejecución. Entonces, la sentencia interlocutoria es aquella que se dicta en cualquier otra etapa del proceso distinta a la sentencia definitiva, que es la sentencia que se dicta al final del proceso de primera instancia o al final de la apelación en segunda instancia o de la casación, como ya hemos dicho. Estas sentencias interlocutorias, como os he dicho, van en el íter, por eso se llaman interlocutorias, van en el iterín del proceso, van en las diferentes fases del proceso. Esta sentencia interlocutoria también recibe unas clasificaciones o subclasificaciones. En primer lugar, la sentencia interlocutoria simple o la sentencia interlocutoria propiamente tal es aquellas decisiones a través de las cuales el juez resuelve, decide asuntos incidentales sin prejuzgar sobre el fondo del litigio. Es decir, las que tienen un contenido jurídico, revisa una situación, revisa una incidencia dentro del proceso, pero no resuelve quién tiene o no razón, no resuelve sobre con lugar o sin lugar la pretensión. Ejemplos típicos: la admisión de la demanda, la admisión de pruebas o negativas de pruebas, la que oye una apelación, la que impone una sanción de multa, por ejemplo, aunque esto es un acto que puede decirse que es administrativo, es dentro del proceso y se dicta a través de una decisión. Estas sentencias interlocutorias normalmente se dictan bajo la figura de los llamados autos. En realidad es lo mismo, solamente que la palabra auto quizás se utiliza más para una sentencia más breve que no requiere mayor motivación, pero igual, dependiendo de lo que se esté decidiendo, esa sentencia o auto va a requerir una mayor motivación y va a requerir posiblemente cumplir con la mayoría de los requisitos de la sentencia definitiva, con la salvedad que ya hemos hecho de que no resuelve sobre el fondo o mérito del asunto. Ya dijimos ejemplo, la sentencia que admite o inadmite la demanda o la pretensión, la sentencia que resuelve sobre las cuestiones previas, la sentencia que admite o niega una prueba, la sentencia el auto sentencia que oye una apelación, el auto sentencia que oye el recurso de casación, o incluso la que resuelve sobre una recusación o inhibición del juez. Todas estas providencias judiciales también son sentencias, pero son sentencias interlocutorias, y la mayoría de ellas, en la medida en que pudieran causar un gravamen, también son susceptibles de recurso, como el recurso de apelación. Otra categoría o subcategoría de la sentencia interlocutoria es la sentencia de trámite o de mero trámite. Estas son las sentencias o providencias que están definidas en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite podrán ser revocados o reformados de oficio a petición de parte por el tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Y esto es algo que en la práctica genera graves discusiones, incidencias, apelaciones, recursos de hecho. El legislador separa la sentencia interlocutoria propiamente tal o simple del auto o sentencia interlocutoria de mero trámite o de mera sustanciación. ¿Y la diferencia cuál es? Que la sentencia o auto de mero trámite no tiene apelación, es decir, no tiene recurso, porque el legislador pretende que no hayan incidencias sobre actuaciones, digamos, de rutina,
de trámite. Por ejemplo, expedir unas copias. Esa es una decisión de mero trámite. O el auto que pasa de una etapa procesal a otra. Esos son autos de mero trámite. El auto donde se ordena incluir unas pruebas en el proceso, incluir, no omitir, sino se acepta un escrito, es un auto de mero trámite. El auto que pide unas copias. Y como decía, algunos autos donde el juez dice, bueno, vencida tal etapa procesal, pasamos a la siguiente etapa procesal. Como señalábamos, estos autos de mero trámite tienen dos peculiaridades. Una, que no son susceptibles de apelación. Y la segunda, que como son autos de mero trámite, el juez puede corregirlo, hacer correcciones, modificaciones sobre dicho auto, mientras no se haya dictado la sentencia definitiva. ¿Cuál es la gran problemática? Que es posible que a través de lo que aparentemente es un auto de mero trámite o lo que el propio juez considera un auto de mero trámite, se cause un gravamen a una de las partes. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo, si usted solicita un despacho saneador en un juicio laboral, o si usted tramita una cuestión, usted pone una cuestión previa, y el juez, en vez de resolver sobre eso, dice que continuemos a la próxima fase del proceso, el auto, que en principio parece de mero trámite, porque solamente es un auto que está ordenando el proceso o el procedimiento, en realidad es un auto que le está acusando a usted un gravamen, porque le está suprimiendo un recurso o le está suprimiendo una etapa procesal. Igual los autos que declaran que la parte se encuentra a derecho o que la parte ha sido correctamente notificada. Por ejemplo, se ordena publicar unos carteles y antes de pasar el lapso correspondiente, o se publica el cartel en la prensa, pero no se publica el cartel que debe consignarse en el tribunal o que debe consignarse en el domicilio del demandado, esa notificación no está completa. Si el juez dicta un auto donde señala que verificada la notificación va a continuar el proceso, esto en esencia es un acto de mero trámite, es un acto para continuar el proceso, para la ordenación del proceso. Sin embargo, al ese auto no haber verificado, o al dictarse ese auto no se verificó que se cumplieron todos los requisitos previos, ese auto está causando una indefensión o una violación al debido proceso, porque está suprimiendo un acto necesario para la continuación del proceso. Esto lo vimos cuando hablábamos de las nulidades. Ese pequeño auto donde simplemente se señala que el proceso debe continuar porque la parte fue notificada, resulta que es susceptible de apelación. ¿Por qué es susceptible de apelación? Porque ese acto es nulo. Es nulo porque está partiendo de un supuesto falso y está suprimiendo formas procesales que eran requeridas. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que el litigante tiene que estar muy atento, porque como dijimos, si no pide la nulidad de la actuación en la primera oportunidad en que actúe en el juicio, puede ser que el proceso continúe y el acto viciado quede convalidado. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle al juez que renove el acto o que corrija el acto. Pero si usted considera que le causó un gravamen, es preferible que lo apele. ¿Qué puede ocurrir? El juez va a decir, este es un auto de mero trámite, no tiene apelación. Usted tendrá que recurrir de hecho, explicarle al superior de que ese auto no es un auto de mero trámite, sino que pareciendo un auto de mero trámite, en realidad le está causando un gravamen y por eso es susceptible de ser apelado y recurrido ante una segunda instancia para ser revisado en esa segunda instancia. Como ven, el tema no es sencillo, porque no existe una distinción clara entre lo que es un auto de mero trámite o una interlocutoria simple. Para nosotros es fácil advertir, o en la práctica consideramos que lo mejor es verificar si causa o no un gravamen. Si la decisión, por corta que sea, si por sumaria, si aunque sea una decisión que parece solamente de ordenamiento del proceso o de continuación del proceso, si causa un gravamen, si no responde sobre algo que usted ya pidió, si implica la continuación a pesar de faltar unas formalidades, entonces ese auto deja de ser de mero trámite, causa un gravamen y debe tener apelación. Muchos litigantes se conforman con pedir la renovación del acto o con pedir una aclaratoria. Nosotros preferimos recomendar que se apele. Pues, aún ante la negativa de apelación, se tendría el recurso de hecho para acudir ante el Tribunal Superior.
Una tercera subcategoría de las sentencias interlocutorias, ya hablamos de las simples o simplemente las sentencias interlocutorias, las de mero trámite, es la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. Esta es muy importante porque se trata de decisiones que no son dictadas en la fase final de la primera instancia o en la fase final de la segunda instancia o en la casación, sino que son decisiones dictadas a lo largo del proceso o en el interprocesal, por eso son interlocutorias, pero que ponen fin al juicio y a las cuales nos referiremos en la próxima entrega.